cielo te ha conquistado. Siente tu corazón latiendo. Ven a renacer. Escucha la voz de aquel que te ha creado y por tu nombre te ha llamado. Ven a renacer. Buen día, hermanos, bienvenidos a su programa Renacer. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotras. Es un placer el poder compartir con ustedes este camino cuaresmal. Nos presentamos, yo soy la hermana Milena, discípula de Jesús. Yo soy la hermana Cecilia, discípula de Jesús. Y es un placer poder iniciar este tiempo de cuaresma para prepararnos y disponernos con Jesús a vivir este tiempo de desierto, de encuentro con Dios, de renovación. Este es un tiempo muy especial en el que Dios quiere hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Y nosotras, como sus hermanas, queremos y tenemos el deseo de poder ayudarlos a vivir en esta cuaresma, esta preparación para la gran fiesta de la iglesia, para la Pascua. Entonces, en su programa vamos a empezar a ver distintos temas que son propios del tiempo de cuaresma, pero también tienen mucho que ver con nosotros en esta realidad que estamos viviendo de la pandemia. Entonces los invitamos, hermanos, a que primero que nada nos pongamos en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos acompañe, que sea Él quien nos ayude a poder descubrir la voz de Dios a través de sus medios muy imperfectos que somos nosotras, pero que Dios sea el que hable a nuestro corazón, que Dios sea el que nos interpele, nos consuele, nos dé esperanza. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento y sea Él quien disponga nuestros sentidos, sea Él quien disponga toda nuestra persona. Ven, Espíritu Santo, te consagramos nuestras vidas, te consagramos la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros sentidos, abre nuestros oídos a tu acción, abre nuestro corazón a la voz de la palabra, para que dé fruto para la vida eterna. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven. Todo lo que puede impedir que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y dispón nuestro espíritu, alma, mente y corazón a escuchar tu voz clamando a nuestro corazón. Nos consagramos a ti.
Virgen María, en tus manos ponemos también a cada una de las personas que nos están acompañando y te pedimos que seas tu Madre quien interceda por nosotros, que seas tú quien nos enseñe a dejar que la voz de Dios nos hable y que nos enseñe también a responder con fidelidad al llamado de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, ya bien consagrados al Señor, ya podemos iniciar este tiempo de compartir, en el que queremos invitarlos a vivir y a abrirse y a descubrir con unos nuevos ojos este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Para todos ha sido una experiencia, para nosotras también, una experiencia muy fuerte de toda esta situación en el mundo de la pandemia que nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ustedes en sus realidades de familia, de trabajo, de amistades, relaciones han sido como obligados a hacer las cosas, a reaccionar, a vivir de una manera totalmente distinta. Pero yo creo que es momento de que hagamos un alto y nos preguntemos, ¿cómo quiere Dios que vivamos este tiempo? ¿Cuál es el deseo de Dios? A lo mejor ustedes ya se lo han preguntado, ¿cómo yo voy a vivir este tiempo de pandemia, ¿no? O la bendita nueva normalidad. ¿Cómo yo quiero vivir esto? Pero yo creo que es tiempo de preguntarnos, ¿cómo quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que vivamos este tiempo de Cuaresma en esta situación? ¿Cómo quiere Dios que vivamos esta próxima Semana Santa en este tiempo de pandemia, ¿no? En el que a lo mejor muchos se han enfrentado a muertes de personas muy queridas, familiares que han fallecido, o enfermos, ¿verdad? Que han tenido en sus familias situaciones de familiares enfermos, pérdidas de trabajo, pérdida de relaciones, porque ha habido muchas situaciones que nos han orillado a vivir muchas realidades difíciles. Entonces, ¿cómo quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de este tiempo para nosotros? Y yo creo que hoy lo que hoy les queremos presentar es algo, una palabra clave, ¿verdad? Algo muy crucial para vivir este tiempo como Dios lo quiere. Este es un tiempo de creer, un tiempo de creer. A lo mejor ellos pudieran decirnos, ¿verdad, hermana Ceci? ¿Cómo puede uno creer en Dios viendo tanto desorden, ¿no? O viendo tantas situaciones tan difíciles, ¿cómo puede uno creer en Dios? Pues por eso precisamente, porque es una situación que nos ha orillado a decir, pues, a ver, confiamos en la ciencia, no vemos resultados, confiamos en la política, no vemos resultados, confiamos en nuestras propias fuerzas, no vemos resultados, confiamos en el dinero y tampoco vemos resultados. Entonces, ¿en qué te queda creer? Que a lo mejor no has creído. Pues en Dios, ¿verdad? Dale una oportunidad al Señor de demostrar su poder en tu vida. Y empezamos nuestra reflexión leyendo esta cita de la palabra de Dios de Hebreos 11. Los invito a que si tienen su Biblia ahí en sus casas, en sus celulares o donde estén, ahí puedan buscar la cita Hebreos 11:1. Porque es muy importante partir de ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ok, yo quiero creer, o bueno, estoy dispuesto a creer, o yo creo, pero ¿qué es la fe? Entonces nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense lo que nos dice en la Sagrada Escritura. Es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. No se ve. Nos dice San Pablo también en la carta a los Romanos que si esperamos lo que se ve, pues entonces eso, pues ahí que tiene de fe, ¿no? Si ya lo estamos viendo, es como si yo digo, ay, estoy esperando que esa pera esté ahí. Pues ya, si ya estoy viendo que la pera está ahí, pues ¿qué sentido tiene mi fe?
Eso no es fe. Eso no es fe, ¿verdad? Pero si yo espero algo que no se ve, nos dice San Pablo, debemos de esperar con paciencia. Con paciencia, porque esperamos lo que no se ve. Entonces, eso es la fe. La fe es garantía de aquello que esperamos y prueba de lo que no se ve. Entonces, yo aquí nos invitaríamos a preguntarnos, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando de este tiempo? ¿Qué estamos anhelando? ¿Qué queremos? ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza en este tiempo? Si tenemos puesta nuestra confianza en Dios y vemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos invitan a dejar de creer, pues este es nuestro momento de decir, no me importa, Señor, porque yo creo en ti. Y aunque no vea nada, yo creo en ti, creo en tu poder. Entonces, este tiempo es un tiempo en el que Dios nos invita a renovar nuestra fe. A que si somos personas que creen en Dios y que este tiempo lo hemos vivido de su mano, orando, pues a que renovemos esa fe y decir, a pesar de todas las situaciones que a lo mejor pudieran estar acechando en nuestro alrededor, decir, yo creo en ti, ¿verdad? Yo creo que tú estás conmigo, yo creo que tú vives esto conmigo. Yo renuevo mi fe en ti y creo que en mi fe encuentro la fortaleza, encuentro la paciencia, encuentro el ánimo, encuentro lo que necesito para vivir esto. Amén. Y entonces, este tiempo de vivirlo así, este tiempo de creer, nosotros podemos tomar dos posturas, de tener fe o de no tener fe, o de no tener tanta fe. A lo mejor pudiera haber también ahí algunos de ustedes que nos estén escuchando que digan, ay hermana, pues mi fe como que sí, pero la siento un poco tambaleante, o no sé cómo hacerle para creer, o no sé, me siento muy lleno de dudas por todo lo que estoy viviendo, no sé si creo o no creo. Entonces el día de hoy les vamos a presentar a dos personajes que nos van a hablar mucho y que a lo mejor podemos identificarnos en uno o en otro. Entonces vamos a escuchar el primero, también nos va a iluminar la palabra de Dios, ¿verdad, hermana? Acerca de una situación en la que pudiéramos estar. Okay. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Nos dice la palabra de Dios: al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia, el muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos contaban que había fallecido. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le respondió: esta clase con nada puede ser arrojada si no es con la oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, hermanos, pues en este texto vemos un ejemplo, un caso de una persona que se acerca a Jesús para pedirle que cure a su hijo. Es un padre que nos dice la palabra de Dios, tiene un hijo que desde niño sufría de este espíritu que lo atacaba y lo arrojaba al piso. Y podemos pues comprender a este padre, ¿no? Cómo se sentía pues muy desesperado, muy dolido por la enfermedad de un hijo. Para los que son padres pues entenderán, ¿verdad?, cuánto dolor tiene al ver un hijo pues de esta manera, ¿verdad?, enfermo, que está pues oprimido por un espíritu. Y dice la palabra de Dios que desde niño sufría por este espíritu. Entonces pues el padre está pues muy necesitado, ¿verdad? ¿Y a quién acudo, verdad? Yo me imagino que el padre se preguntaba, pues a quién acudiré, ¿verdad? Y va a Jesús. Va a Jesús, pero resulta que no encuentra a Jesús, ¿verdad? Encuentra a sus discípulos, porque Jesús antes, si leemos un poquito antes, pues Jesús había subido a un monte con 3 de sus discípulos y es donde sucede la transfiguración. Entonces, pues el Padre se encuentra a 9 de sus discípulos y le pide que le saquen al espíritu, ¿verdad? Pero vemos que los discípulos pues no tienen fe, ¿verdad? Aquí vemos un primer puntito, ¿verdad?, que nos enseña que los discípulos no tenían la suficiente fe para expulsar a este espíritu. Entonces vemos que Jesús les dice, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Vemos que aquí una falta de fe de los discípulos de Jesús, a pesar de que ya habían estado con Jesús, de que habían visto pues que Él había obrado grandes milagros, ¿verdad? Pero aún así todavía les falta un poco de fe a los discípulos y no pueden expulsar al espíritu. Entonces pues se dirige a Jesús en persona, ¿verdad?, que está delante de Él, y le dice, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros, dice en el versículo 22. Y vemos esta respuesta del hombre, ¿verdad?, que si algo puedes, así le dice, ¿verdad? Como que aquí vemos que el padre del muchacho pues como que duda. Yo pensaba, a lo mejor al ver que los discípulos no pudieron, quizá eso le hizo Tú como tampoco que, vas a poder, ¿no? ajá, así como que, pues a ver si tú puedes hacer algo, ellos no pudieron y tú pues a ver, ¿verdad? A ver si algo puedes, compadécete de nosotros. Y vemos que pues le pide que tenga compasión, ¿verdad? Compasión de su hijo y de él. Y Jesús pues le responde, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Yo pienso que muchos de nosotros a veces nos encontramos así o tenemos una cierta pues falta de fe, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, en alguna situación difícil, podemos estar como este hombre, ¿verdad? Que cree en Dios, pero no totalmente nos abandonamos a Él, no totalmente, ¿verdad? Y ¿sabes qué, hermana? Yo también pienso que a veces, a lo mejor seguramente a este hombre le pasó, ¿no? Que ya ves el problema, él no veía el problema de su hijo y decía, ay, es que es tan grave, o sea, mi problema es tan grave que a ver si puedes hacer algo, ¿no? A veces nos dejamos como envolver por la gravedad de la situación, y no quiere decir que no sea grave, pues ciertamente sí era algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Decía, años tenía su hijo así. Igual ustedes, hermanos, nosotros pudiéramos estar viviendo una situación de enfermedad muy grave, una situación económica muy difícil y que nos abruma el peso de la dificultad de todo esto y decir, Señor, pues es que no sé si tú puedes hacer algo por mí. Yo creo que más de uno nos podemos ubicar en esta realidad. En esta situación del Padre. Y ciertamente, ¿verdad? A veces nos quedamos como mirando más toda nuestra dificultad, nuestro problema, nuestro dolor, y dejamos de mirar a Jesús, ¿verdad? Perdemos la mirada de Jesús y de que Él lo puede todo, ¿verdad? Y de confiar y abandonarnos en Él, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Y pues así también como a los discípulos también les pasó, ¿verdad? Que a lo mejor vieron, híjole, ese está muy enfermo, ¿verdad? Y les faltó fe. Pues así también nosotros, ¿verdad? A veces nos centramos en el problema, en la dificultad, pero dejamos de ver que Jesús está ahí con nosotros, que Jesús está delante, así como estaba delante de este hombre, ¿verdad? Dispuesto a ayudarnos, dispuestos a sacarnos adelante, a levantarnos. Entonces,
pues vemos que Jesús los invita a todos, tanto al hombre, pero también a los discípulos que estaban pues observando todo esto, ¿verdad? Toda la gente que ahí estaba, pues a que fijáramos nuestra mirada en Jesús, ¿verdad? Que pusiéramos toda nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Por eso le dice, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree, ¿verdad? Para quien pone su confianza en Dios. Y el hombre, pues con humildad y con sencillez, ¿verdad? Estas son actitudes también muy importantes para acercarnos al Señor, ¿verdad? Le dice, creo, ayuda a mi poca fe, ¿verdad? Reconoce este hombre que, y ciertamente nosotros, pues también así, ¿verdad? Acerquémonos y reconozcamos que nos hace falta fe, ¿verdad? Que muchas veces, pues, dudamos, ¿verdad? Dudamos de si Dios podrá hacerlo, Dios se fijará en mí, me querrá tanto que me va a sanar, me va a ayudar en esto. Pues confiemos, ¿verdad? Confiemos porque Él nos invita. Y vemos que Jesús, pues en el instante, ¿verdad? Al instante también, pues echa el espíritu de su Hijo, ¿verdad? Entonces, pues el Señor nos invita a tener esta actitud del hombre, ¿verdad? A reconocer que a pesar de que dudamos, a pesar de que pues no confiamos totalmente en ti, Señor, pero ayuda a mi poca fe, ¿verdad? Vamos a pedirle pues esa ayuda a Jesús, ¿verdad? De que Él nos ayude, porque Él nos ayuda a creer, ¿verdad? A que creamos y confiemos en Él. Como lo vemos en este hombre, Jesús en ese momento que le dijo, creo, ayuda a mi poca fe, Jesús en el momento, en el instante, le dio la gracia, ¿verdad? Responde a esa oración. Y yo creo que es muy importante que descanse nuestro corazón, ¿verdad? Porque a lo mejor dicen, ay no, yo soy de los que no tienen fe y ya sienten que no tienen remedio. Pues no, ¿verdad? Es lo que comenta la hermana Ceci, es muy cierto. Hay que tener sencillez y humildad para poderle decir al Señor, Señor, pues sí, mi fe es poca, pero quiero creer más, ¿no? Ya con el hecho de que ustedes digan, quiero creer, ya eso ya es un paso gigantesco, ¿verdad? Y con el deseo, Dios da la gracia, Dios responde, ¿verdad? Dios no es un Dios insensible que primero nos pide y ya nosotros tenemos el deseo y luego ahí nos deja tirados, ¿no? Ese no es nuestro Dios es un Dios vivo que está esperando que le pidamos, que está esperando que nosotros le digamos la palabra yo quiero para que Él ponga el resto, ¿verdad? Entonces ahí podemos descansar nuestro corazón en que si a lo mejor nos identificamos con este personaje, con este padre que tiene poca fe, pues no se preocupen, hermanos, tenemos solución, ¿verdad? Está la solución en el querer creer más, querer pedirle al Señor que sea Él quien aumente nuestra fe y que todos, ¿verdad? Aún los que decimos creer mucho, todos debemos cada día pedirle a Jesús, aumenta mi fe. Porque jamás vamos a llegar a decir, ay, yo tengo una fe perfecta. No, dice la palabra, el que está en pie, tenga cuidado de no caer. Cualquiera podemos dudar o tener un momento de crisis en nuestra vida cristiana. Entonces, es necesario todos los días pedir como este hombre, aumenta mi fe. Así es. Entonces, pues este es uno de los personajes, ahí nos podemos ir ubicando. Y el otro lo vamos a descubrir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículos del 21 en adelante. Mateo 15, del 21 en adelante. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mira, mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: Despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió:
mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué impresionante esta mujer, ¿verdad? Es como el polo opuesto al este padre que veíamos en el evangelio anterior. Y ahora se nos presenta a esta mujer con varias características. Primero nos comienza diciendo el evangelio que era una mujer cananea. ¿Qué quiere decir eso? Que era una mujer pagana, que no pertenecía al pueblo de Israel. En el tiempo de Jesús era muy importante esto, pertenecer al pueblo de Israel. Eran los que eran herederos de la promesa, los que iban a ser los beneficiados de la venida del Mesías, y Jesús lo sabía bien. Entonces, el evangelio nos da esta característica porque es algo muy importante. La mujer no pertenecía al pueblo de Israel, no era parte del pueblo elegido. Entonces, y ella aún así, ella misma yo creo que era consciente de esto, porque aún así se va y se planta delante de Jesús y le dice: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Y le plantea su situación, y bien duro, porque dice en el versículo 23, pero él no le respondió palabra. O sea, aparentemente Jesús la ignoró, ¿no? O dijeran por ahí hoy en día, la dejó en visto. O sea, no, la deja así y no le responde nada, ¿no? Y la mujer, bueno, luego dice que los discípulos piden en favor de ella, ¿no? Hasta los discípulos les movió el corazón. Despídela, por favor, no, que viene gritando detrás de nosotros. Yo no sé cómo iría aquella mujer gritando detrás de ellos, ¿no? Que hasta los discípulos los conmovió. Y Jesús responde otra vez, pudiéramos decir de una manera como, ay, aparentemente dura, ¿no? Y dice: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús aclara esto que comentábamos, el pueblo elegido, el pueblo de la promesa. Ellos son los herederos de esto. Entonces, bueno, y ahí uno cual pudiera decir, no, pues ya, que se vaya a su casa, ya no le va a hacer el milagro. Pero dice la palabra de Dios, hasta con el lenguaje podemos entender, ella no obstante, o sea, como no importando, más allá de la respuesta de Jesús, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Imagínate qué importante. Una, a ella no se para ante la respuesta de Jesús. Ella sigue, persevera. Luego se postra, ¿verdad? Otra vez está llamado a la actitud de humildad ante Jesús. Ella se postra y le suplica: Jesús, Señor, socórreme. Y luego Jesús otra vez le vuelve a decir: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Esta expresión de perritos era una expresión que utilizaban en el pueblo de Israel para referirse a los paganos. Ellos sabían que el pueblo de Israel era el pueblo elegido, el pueblo de la alianza, y las naciones paganas eran perritos, ¿no? Por decir esta comparación que hace Jesús, nosotros, pueblo de Israel, somos los hijos del amo, los hijos del amo. Y ustedes son los perritos, las naciones, ¿no? Son las mascotas, por así decirlo. Entonces, ella continúa con esta actitud de humildad, pero de perseverancia, ¿no? Sí, Señor. O sea, por esto comentábamos, ella sabe que es una mujer pagana, ella sabe que no pertenece al pueblo de Israel y lo reconoce. Sí, Señor. Pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No, pues ya esta actitud, yo creo que desbarató a Jesús, ¿verdad? Lo deshizo en el sentido de poder ver la fe tan grande de esta mujer. Una fe que fue más allá de, pudiéramos decir aparentemente, de que no le respondió, de que la ignoró, de que la rechazó por no ser parte del pueblo de Israel. Más allá de todo eso, esta mujer continúa y se mantiene. Entonces es para nosotros un ejemplo de cómo podemos vivir nuestra fe, o cuál debería ser el deseo de vivir nuestra fe ante Dios, ¿verdad? Porque a veces
a todos nos pasa que hacemos nuestra oración y clamamos a Dios por una respuesta, clamamos a Dios por nuestros problemas y dificultades, y a veces no vemos respuesta tan rápido, ¿no? A veces podemos durar años orando por una situación o ofrecer, ¿verdad? Sacrificios, ayunos, misas, veladas, oraciones. Ya estoy con el Santísimo duro y dale, Señor, mi hijo, Señor, mi esposo, Señor, mi mamá, y nomás no vemos respuesta. Entonces podemos caer en alguna de estas dos actitudes, ¿verdad? De decir, si algo puedes, o plantarnos como esta mujer. Y ahí está, una fe perseverante, inquebrantable, una fe que no decae, una fe que no se mueve, de decir, si tú me respondes ahorita o no me respondes, yo sé que puedes. Por eso esta mujer continuó y continuó. Ella sabía que Jesús podía hacerlo. Cuando nosotros tenemos la total certeza de que la persona puede, entonces ya es cuando tú puedes decir, continúo, ¿verdad? Porque sé que tú puedes, por eso te pido y te pido y te pido y te pido y te pido que lo hagas, porque yo sé que tú puedes. Entonces, esta es la invitación y los dejamos así como les presentamos estos dos pasajes, modelos, ¿verdad? De la Escritura, estos dos ejemplos de cómo se vive la fe, en qué situación a veces podemos encontrarnos, y a que cada uno de nosotros nos evaluemos cómo está mi fe. Porque este tiempo, hermanos, es un tiempo en el que si no lo vivimos con fe, nos vamos a volver locos. Porque el corazón nos grita desesperadamente, dame algo en qué creer. Y el único que no nos va a defraudar es Jesús. El único que no nos va a defraudar es Dios. Porque ya vimos que esta situación no respeta ni estatus económico, ni estatus social, ni nada. No respeta nada. Entonces, el único que nos va a sacar a flote, el único que nos, como decía la hermana Ceci, que nos va a levantar, que nos va a dar ánimo, que nos va a fortalecer, es Dios. Tu corazón te grita, dame algo en qué creer. El único que puede responder a ese grito es Dios. Entonces, pues nosotros los invitamos, ¿verdad? A que podamos tomar este tiempo de Cuaresma como un tiempo para renovar la fe. Vamos a disponernos a orar en este tiempo, en este momento, que Jesús nos invita a que confiemos en Él, a depositar toda nuestra confianza en aquel que lo puede todo. Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sostiene, el que nos levanta de donde nos encontremos. ¿En quién más podremos confiar, Señor, sino en ti? ¿En quién más podemos depositar todas nuestras cargas si no es en ti, Jesús? Hoy, Jesús, queremos renovar nuestra fe. Yo te invito, hermano y hermana, que le digas a Jesús cómo está tu fe. Quizá en este momento nuestra fe está tambaleando, nuestra fe está a medias porque dudamos, porque no sabemos en quién confiar, tenemos dudas, o quizá nuestra fe aún es fuerte, pero necesita siempre fortalecerse en el amor de Dios. Hoy te invito, hermano, que con esa humildad, como nos enseña la palabra de Dios, acercarnos a Jesús. Dice la palabra de Dios que los que confían en Yahvé no serán defraudados. Abre tu corazón a Dios para que Él sea quien te sostenga y tú descanses en Él. Descansa en Jesús, en aquel que lo puede todo. Y dile en tu corazón, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Quiero que me ayudes a confiar en ti, Jesús.
a sola no podré, lucharé hasta el final. Creo, pero aumenta mi fe, espero, ayúdame a creer que no me dejarás y tu gracia me darás para vencer y el cielo alcanzar. Creo, pero aumenta mi fe, espero, ayúdame a creer que no me dejarás y tu gracia me darás para vencer y el cielo alcanzar. Contigo quiero estar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, pues ya fortalecidos con esta oración, ahora también nos dice la palabra de Dios que en la carta de Santiago, que la fe sin obras Está muerto. está muerta. Entonces, les tenemos algo muy bueno para esta semana en nuestra tómbola de propósitos. Esto no es una tómbola, pero hace la función. Entonces, aquí cada semana, el programa es cada lunes. Entonces, cada lunes vamos a sacar de nuestra tómbola un propósito, un reto para cumplir. Esta semana, nuestro reto va a ser... ¡Chan! Veamos. Es un reto muy especial y muy bueno. Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. ¡Guau! No, tenemos un gran reto. No crean que nada más ustedes lo van a hacer, también nosotras. Entonces, este es nuestro reto de esta semana. El próximo lunes vamos a tener otro reto y los invitamos a que en el siguiente programa ahí nos dejen sus comentarios a través de Facebook y pueden compartirnos cuál fue su experiencia, si se les hizo difícil, si fue bien fácil porque oraron todos los días y el Señor les dio la gracia. Hay que pedirle Entonces, gracias. claro, porque la verdad es que a uno se le sale, ¿verdad? Entonces, todos vamos a ejercitarnos en esto de ayunar de palabras hirientes y transmitir palabras bondadosas, ¿verdad? Ahí. Así que ahí, si nos están escuchando y nos están siguiendo en familia, pues los invitamos a que se ayuden. El esposo le recuerde a la esposa, los hijos a los papás a los hijos, y entre todos nos ayudamos. A mí, la hermana Ceci me va a recordar, ¿verdad? Sí. Y yo le recuerdo a ella para vivir este reto esta semana. Y los esperamos el próximo lunes también para que sigan viendo nuestros programas de Renacer. Y también los invitamos a que vean las demás actividades que se están haciendo por medio de Facebook. Ahí pueden encontrar distintos videos, cápsulas, temas, pueden inscribirse. Ahí está la información para recibir la lección divina todos los días. Hay muchas, estamos preparando muchísimas cosas para vivir junto con ustedes este tiempo de Cuaresma de manera diferente, pero también pues de la mano de Dios, nuestro camino Cuaresma. Amén. Entonces nos dio mucho gusto estar con ustedes. Este fue su programa
renacer. Escucha la voz de aquel que te